work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Muy buenos días, mediodías, noches, bueno, porque evidentemente ya como siempre nos escucháis desde cualquier esquina, desde cualquier rincón, igual que podemos contar una semana más con nuestro queridísimo Alberto Gando, que lo tenemos conexión telefónica desde Madrid. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Una semana más. Pues muy buenas a todos, una semana más aquí me hallo, ya con la agenda adaptada para poder cazarlo y estar casi siempre presente en el programa. Eso es verdad, bueno, porque ya se nota así un poco el veranito, entonces ya el horario es como más flexible, ¿no? Bueno, Digamos vamos así. a decirlo así. Bueno, ¿qué tal todo, Miguel? ¿Qué tal tu semana? Pues la verdad que muy bien, o sea, hoy con un tiempazo en Santiago, bueno, y en general que ya estamos volviendo después de unos días así, pues como, bueno, como más tristes, más apagados, con unas temperaturas medio rarunas, volvemos ahí al veranito y la verdad que bastante bien, o sea, nada más que añadir, con ganas ya, bueno, el inicio del verano con ese pistoletazo de salida del San Juan fue desde el lunes maravilloso, entonces bueno, ahora solo lo que tiene que venir es más temperatura, más éxitos, más calor, más Te alegría, la más mando fiestas, más toda para eventos allá y más porque todo. aquí, te la mando toda para allá porque la verdad que aquí estamos en alerta. Este fin de semana caerán 40 graditos. Bueno, es que ahí es terrorífico, ¿eh? En Madrid, o Sí, sí. sea, cuando hace calor se nota porque es como demasiado interior, por así Sí, decirlo, sí, o no. sea, De hecho, aún ayer estaba tomando algo con unos amigos tal y los de la mesa al lado, bueno, venga, feliz verano. Y yo, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera? Pensaba yo, feliz verano, pero bueno, ¿no? ya enseguida te tenemos aquí en carne y hueso y bueno, ya vuelves un poquito, aunque sea por una temporadita breve, pero a lo que es la frescura y ahí al clima de Galicia, que bueno, evidentemente Eso tú sí, acostumbrado a mínimo 30 grados, ya como la mayoría de sevillanos, andaluces y todo, y de madrileños en este caso, yo creo que ya estás un poco hasta el gorro, por así decirlo. Entonces sí, totalmente. unos aires frescos de Galicia, la verdad, no es por nada, vienen muy bien. Tampoco animo a que nos venga mucho madrileño y mucho turista, ¿eh? O sea, aquí que quien me esté escuchando, que se quede en su casita. Sí, Pero, pues bueno, para cuéntame. refrescarse viene muy bien. Igual que, Y para dejar el evidentemente, dinerito. efectivamente, igual que para refresco en este caso, la portada más veraniega de Lola, o sea, Ana y Fernando que nos invitan al bautizo de su hijo Martín en la casa de tu vecina Isabel Preisler, en Puerta del Hierro. Es que eso es ideal. O sea, una portada, la verdad, que a mí, para mi sorprender, que ocupa todo. Es decir, Bueno, Hola ha vuelto a sí. esas portadas con poca información, con menos casillita, o sea, casillas, bueno, no Se sé cómo nota, yo llamarlo ahí a eso, pero por lo menos ya no con la es experiencia que tenemos, Miguel, yo creo que lecturas. podemos decir que se nota que ha entrado el equipo de maquetación de verano. Porque yo sí que es cierto que noto mucho el cambio de la maquetación de ola de invierno Claro. a ola de verano. Ya verás, nos van a sorprender con recortes así, con el texto acoplado al recorte de la imagen, esos collages así con el marco y saliendo del marco la foto de la persona, así como las piernas saliendo del marco. Se le ocurran más en verano maquetación que el resto del año. Se nota que debe ser un equipo más joven, que no No, es eso es tan de verdad. ventanitas. No, porque No, aparte, la verdad, parece, o sea, como ya son. para tener ventanitas tenemos 10 minutos de lecturas. O sea, sinceramente, quiero decirte, por lo menos aquí Que lo parece guay una es colmena eso. darle exactamente prioridad a la portada, que te entre por los ojos para luego comprarte la revista y verte todo e informarte pues de ese fabuloso bautizo que antes de comentar la casa, porque bueno, hoy vamos con el tiempo super mega contados, es decir, tenemos que ir ahí, ser rápidos, pero vamos a lo importante, pues el bautizo de nuestra queridísima familia Preisler, quiero decirte. Boyer en este caso, Boyer, Boyer Verdasco. Preisler. No, Verdasco, Verdasco Boyer en este caso, el niño. Pues nada, opiniones, evidentemente, que es a lo Opiniones que hemos sobre venido. Pues mira, la verdad, pues es que es su revista de cabecera, los tratan genial, unos filtros de la leche, o sea, los niños son de anuncio, ellos viven en Doha para eludir impuestos, La verdad estoy poco más. revisando Bueno, y Íñigo Nieva parece una persona con una tremenda discapacidad, pero bueno,
Y luego... Página 51. Ay, sí, Jesús. Parece el muñeco de cera del De Museo verdad, vamos a enfocar aquí un Trudeau. segundo. Sinceramente. Ay, espera, que yo tengo dislexia, entonces como esto, el reflejo va al revés, lo estaba torciendo, lo está ahí. Bueno, y Vamos a mí ver. el momento matching, corbata de Íñigo, vestido de Tamara, eso me parece una ordinariez. Bueno, es que a mí me recuerda ya un poco, Supina. o sea, vamos a ver, estos colores, sobre todo un traje en un azul marino como súper mega oscuro y de repente darle un color rojo o un color azul, vamos a ver, o eres del PP o eres del PSOE, quiero decirte, a mí este Bueno, pues momento, esto es de Ciudadanos. corbata roja, o sea, me parece terrorífica. Sí que es cierto que ella va monísima con uno de sus diseños de Pedro el Hierro, para no variar, bastante delgada. Seguramente Ay, tenga que ver el flipo. filtro de Lola, pero si no lo es, No, pero ella está en ese extremo de delgadez, igual que está la madre. me Y parece ya no ideal. sabes si es estético o si es enfermizo. Francamente, porque si te fijas es todo dientes. Es todo dientes la cara, no hay pómulo, no hay nada, todo dientes. Pero ahora, Como el rape. adelgazó un como un montón rape. y ese corte de pelo le favorece muchísimo. Luego, el momento del altar, la verdad me pareció bastante mono, con unas silitas de rafia, así pues en el El altar jardín que de la casa, es el porche de la casa. o y sea, un mantel de Zarajón, quiero decirte. Sí, sí. Pero bueno, Bueno, que me pareció... el niño ya poco menos que va andando al bautizo. Se retrasaron un poquito, ¿eh? O sea, poco más y le hacen la comunión ya. También es verdad. Ay, por favor. Bueno, pero bien, o sea, pues es un evento casero y familiar. Sí, no, a ver, un bautizo Yo te como diré otro cualquiera, que pero la verdad, bueno, es que en la urbanización no se notó revuelo, la verdad. Bueno, pero porque era ya, o sea, si te fijas en la página en la que se ve el altar, ya ves el número de invitados que hay, porque, o sea, son las sillas que hay, quiero Sí, sí. decirte, no hay más, o sea, es como mucho 15 personas. Y me parece ya demasiado. Ahora, tengo que añadir que, bueno, pues la verdad, un bautizo a la altura de la familia Preisler, que siempre es un acierto. O sea, como tú bien dices, aparte de ser su revista de cabecera, una siempre las va a dejar bien, siempre van a salir fabulosas, pero es que aparte todo lo hacen, sobre todo Isabel Preisler, de una forma elegante y súper fina. O sea, a mí me parece que en eso no iban a fallar ni tampoco nos iban a sorprender para mal. Por otro lado, tenemos la que sigue, que también me parece interesante, pero esto ya es una noticia más pequeñita. Claro, el cóctel de noticias. No, que... Pensé espera, que íbamos a hablar de Gunilla von Bismarck. 9 meses después de la pérdida de Luis Ortiz, mira la que bien está. Está conservada en alcohol y en botox. Sigue reinando en Marbella a sus 75 años. Madre mía. Bueno, a ver, también te digo una cosa, en la Parece foto, la sobrina de Dolly Parton. yo no sé, pero tú no puedes ir peinada, o sea, no sé si es una peluca, Yo creo que sí. pero yo creo que a mí me parece que sí, porque bueno, este momento O por lo menos del flequillo, hija, colócatelo el bien. flequillo yo creo que es postizo. ¿Tú crees? Sí, ya me da la sensación, porque los venden por Temu. Es que a ver, yo no Que es entiendo así nada, como pero si estás solo el posando, abaniquito ese de delante, ¿sabes? quiero decirte que si estás posando, ¿en qué momento sales con el flequillo, sea postizo, sea una peluca o sea el tuyo normal, como si pareciera una peluca? O sea, te Pues, colocarás el mira. pelo. Bueno, no, Luego colocada tenemos ya la irá. boda, la elegante boda de Nacho López Quesada y Maru Los Certales Beca. Hija, bueno, evidentemente una familia de bien y de guapos. Perdón, ¿en qué página, Miguel? En el cóctel de noticias que decías tú, página No. 67. Es que nos hemos unido, nos hemos vuelto un poco modernas hoy, entonces hemos traído la revista digital, pero claro, yo que soy del 99 y la pobre de Alberto del 98, o del 97, perdón, pues hija, somos más del papel. Entonces a mí yo de repente me Además, paso el papel de 5 Ola. páginas para arriba, que digo yo, ¿y dónde está la noticia? Y me cuesta... Además, el papel de Ola, que bueno, ya el formato, todo, o sea, es más grande que el resto de la competencia. Porque la revista Ola es una revista de mesa de centro. Es para apoyar, no es para llevar en el bolso como la Pronto, como estas otras, que la llevas en tu bolso de No, playa. es que es revista de mesa camilla, de toda la vida. Por supuesto. Es de piso amplio, como ella. No es de piso de 90 metros protección oficial. Y luego tenemos Pero bueno. nada, la hija de Raquel Revuelta, que chica, pues sin más, lo que sí, a ver, cariño, Raquel Revuelta, siendo la madrina, bueno, la madrina no, perdón, pero bueno, la madre, la novia, que también juega un papel importante después de la madrina, como comprenderás, o sea,
¿En qué momento te metes un cinturón a lo cowboy? Vale que es tendencia, pero hombre, con este vestido Pues eso, en plan de ya gala, que te has respondido. o sea, queda fatal. Ahora la niña, bueno, pues hija, pues sin más, un vestidito sencillito, pero bueno, me parece muy original el corte, cómo cae justo en los lomos de los laterales, así como con cortado el bies el tejido, no sé, me parece, la verdad, bueno, bastante, dentro de ser sencillo, que tiene un algo, o sea, bastante elegante. Sí, Pero bueno, bueno, lo de la te lo otra, o compro. sea, lo de la Me Raquel Revuelta parece es muy terrible. cerrado para la época del año que es, pero bueno, vale, venga. No, bueno, pero luego tiene un escote Vale bien. interesante, ¿eh? Es en sisas, o sea, tampoco lo veo tan inapropiado para el clima y todo. Pues después, por otro lado, tenemos a Victoria Federica con sus muñecos, o sea, todo el mundo está usando los labubus y ella con los barriguitas. Bueno, dijo que es por una buena causa. Muy bien, Victoria Federica. ¿Algo que añadir? Yo creo que no, ¿no? No, evidentemente nada. Y menos Venga. viniendo de Victoria Federica. Luego, la ausencia de nuestra queridísima Kate Middleton, la pobre, en la pasarela real en Ascot, que evidentemente es el evento por excelencia para este verano en Inglaterra. O sea, ¿qué persona de la alta sociedad inglesa se pierde Ascot? Nadie. Entonces, pero bueno, nos imaginamos que está ausente, en este caso Kate, bueno, pues por la enfermedad que tiene y todo. Pero bueno, la verdad, una ausencia, como dice aquí el Ola, con bastante peso, y eso sí que es cierto, porque siempre, a ver, antes de ser princesa, bueno, cuando, o sea, ahora siendo princesa y luego cuando sea reina, pero quiero decirte, aún teniendo en este caso, estando viva Isabel II, que Isabel II evidentemente era bastante estrella por sus looks icónicos, todos de coloridos y todo, ella, Kate Middleton, siempre destacaba. O sea, iba súper elegante y todo el mundo estaba esperando con ansia la llegada de ella y verla, en este caso ella, la verdad. Pues bueno, una ausencia bastante triste, porque Ascot sin Kate, pues no es nada, la verdad, sinceramente. A mí como me parece un evento bastante hortera, la verdad no es que me encante. Bueno, a mí me Pero parece icónico ese momento, ay, ponerte el a mí ya tocado. me parece Kiss de lo hortera que es. Pero bueno, bien. O sea, Hija, pero forma es parte de guay. la agenda. Yo no iría. Bueno, pues Eh, a mí si me invitan, voy corriendo, hasta me pongo Pamela si puedo, evidentemente. Aparte, pues sí. hace tiempo había un concurso, que quien llevara el tocado más grande, no sé qué le daban, pero bueno, era como El el premio a la ganador. hortera mayor del reino. El premio a la hortera mayor del reino. Pues eso. Entonces, claro, tú tenías que llevar el tocado más extravagante. Pero bueno, nada, a ver, es el momento en el que Philip Tracy se forra. Sí, la verdad. Porque es Ahí el sí que ha creado una diseñador escuela de Metier Dart. profesional, efectivamente, de tocados en Inglaterra. Todas se casan o van a una boda con un tocado de Philip Tracy. Y claro, evidentemente en el momento Ascot o lo rescatan del armario o se encargan uno, que normalmente esta gente se hace, o sea, nunca suele repetir. Entonces claro, yo creo que es el año en el que más gana. Es como para una peluquera el día de fin de año. Es decir, No sé. es cuando más citas tienes, más peluca. O sea, cuanto más peinas y cuanto más gana una peluquería. Entonces, es lo bueno. Bueno, vamos a barrer para casa ahora, Miguel, con la aparición estrella de los Reyes en la Plaza Mayor. Música, complicidad y Felipe VI cantando La Banderita. Me hubiese hecho más gracia que cantara La Mordidita, ¿no? Ahora con todo lo de Ava, los Santos Cerdán y todo más, hubiese sido más gracioso. No sé, a Pero ver, a mí bueno, me pareció que estuvieron supernaturales, una visita, sí, pues bueno, como otra cualquiera, para celebrar principalmente el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI. Entonces, chica, pues oye, 10 añitos ya con nuestro querido Felipe y muchos más que le quedan. Y la verdad tampoco, o sea, nada, quitando que se puso a cantar la banderita, tampoco hubo nada del otro mundo, es decir, una visita, una celebración en la Plaza Mayor. Sí que es cierto que, bueno, como también se metieron ahí en el meollo de todo lo que es el centro de Madrid, con todos los madrileños en la plazoleta, pues yo creo que fue lo que les hizo que bueno, se les sí. viera más naturales, más cercanos y, bueno, haciendo otro papel, como te digo, otro, bueno,
algo fuera de lo normal, de cualquier visita de estado oficial, de una forma como un poco más informal. Entonces a mí me pareció que estaban súper acertados. Pero bueno, tampoco sin más, nada relevante. Y si quieres, le damos a la casa, ¿ya? Le damos a la casa Vas a y ya para disfrutar. cerrar, porque ya nos dicen desde dirección que tenemos que, literal, en nada, tenemos solo ni 2 minutos. Entonces nada, opinión de la casa, que aquí este es tu tema. Venga, rapidito. La casa parece por dentro un editorial de Sarafón. ¿Más? Y por fuera es ¿Más? una mezcla entre la Toscana y... Porque bueno, eso Cualquier es... promoción inmobiliaria de las afueras. Efectivamente. Porque tampoco Anodina. tiene mucho más. Blanca, casa de verano, de toda la vida. Bueno, a todo esto es la casa de Stephanie Coutas, la decoradora favorita de las grandes fortunas. Nos abre las puertas de su fabulosa casa de verano en Saint-Tropez. Claro, para poner en contexto a la gente, pero bueno, viene siendo... Pues la verdad, Saint-Tropez es mítico sitio al que hay que ir antes del verano, porque en verano se peta también de gente hortera y bastante ordinaria, que abren la botella de champán dándole con el Rolex, sinceramente, ese tipo de gente. Qué horror, chica. Y nada, la verdad es que una casa sin más, tampoco tiene... O sea, bueno, vale, muy mona, la verdad, nada Pero para rechavante, ser de una colores, decoradora, con una la combinación veo bastante muy- acertados, pero bueno, sí, como tú dices, para ser una decoradora, por ejemplo, me tiene que permitir, pero nuestra queridísima arquitecta, Conchi Viñas, tiene una casa mil veces mejor diseñada en Santiago que ella. En Saint-Tropez, quiero decirte. Por lo menos mucho más original, con una base de diseño que, bueno, cambia hoy un poco el concepto. Y más si te vienes luciendo de que eres la decoradora por excelencia de los famosos. Pero bueno, hay que decir que los famosos, Yo creo que por regla ese general, título- poderosos, son muy horteras. Sí, eso también. Pero Entonces, ese título, claro. a mí dime qué famosos, ¿sabes? De los famosos hay muchos y de muchos estratos. Bueno, pues sabes cómo es el Lola, que le encanta ya, ve un Saint-Tropez y una decoradora de famosos, ya es el match perfecto para poner o sea, para lucir la casa y poner, bueno, estas entrevistas Bueno, que ya les saben, encanta. otra casa más a la venta en Saint-Tropez. Efectivamente. Y yo Pues creo que nada. hasta aquí el programa, ¿no, Miguel? Efectivamente, y nos despedimos una semana más. Muchísimas gracias por estar aquí conectados y en breves comentaremos ahí una noticia un poquito especial que tenemos ahí en mente. Pero bueno, vamos a dejar esta Sí. incertidumbre hasta la Ay, a semana mí que me la viene. tienes que contar después, Miguel. Ay, ya sabes demasiado. Off the record. Ya sabes No, yo demasiado. Oh, no, que va. Venga, hasta la Venga. semana que viene. Chao. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Look at me now.